Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es David Yagüe, director de operaciones de Grupo CTO Panamá. Quiero darles la bienvenida a los primeros que se están incorporando al webinar informativo que impartiremos la tarde de hoy sobre el examen de conocimientos generales de residencias médicas de Panamá y el acceso a una especialidad o subespecialidad también en Panamá. Vamos a dar tiempo durante unos 3 o 4 minutos a que se vayan incorporando todos los participantes y aproximadamente a eso de las 5:05 p.m. daremos inicio al webinar. Recordaros a los que ya estáis aquí participando que disponéis de un chat en el que podéis trasladar las dudas a las que progresivamente durante la ponencia iré dando respuesta en la medida de lo posible. Así que, bueno, ahora en unos minutos, dentro de, como les digo, 3 o 4 minutos, iniciamos el webinar mientras se van incorporando el resto de participantes. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora sí vamos a dar comienzo a este webinar informativo sobre el examen de residencias médicas de Panamá. Mi nombre es David Yagüe, algunos quizá ya me conozcan, soy el director de operaciones de nuestra sede de Grupo CTO en Panamá y durante la tarde de hoy voy a estarles informando de una serie de cuestiones relacionadas con el tema de este webinar, como son, por ejemplo, la metodología del examen, las ponderaciones, proceso de inscripción, y luego también otros detalles y novedades, pequeños matices que han surgido a raíz de esta pandemia y que forman parte también de la información global de este examen para culminar el webinar con información también sobre recursos y formación que ponemos a vuestro alcance para todos aquellos que estéis interesados en aspirar a una plaza de especialidad o subespecialidad médica en Panamá. Adicionalmente, como estoy haciendo en otras charlas, a lo mejor a las que también habéis acudido, he seleccionado un par de preguntas, un par de casos clínicos que son similares a los que se preguntan en el examen de residencias, pues para que podáis participar también un poco. Y para eso disponéis del chat que tenéis en Zoom, en donde, bueno, no solamente lo tenéis disponible para participar durante estas preguntas para que podáis decidir qué respuesta es la correcta, sino que también lo tenéis disponible para trasladarme alguna consulta a la que yo intentaré daros respuesta a la mayoría en la medida de lo posible. Normalmente cada cierto tiempo me voy deteniendo. La presentación aborda distintas temáticas. Cuando finalice cada temática, revisar el chat y si habéis trasladado alguna pregunta o inquietud, yo os daré respuesta. Así que bueno, ahora sí, si ya estamos todos y todas, vamos a dar inicio al webinar correspondiente. Y bueno, primeramente, como siempre, hacer una pequeña introducción. Grupo CTO, somos una institución educativa de carácter internacional y nos dedicamos a la formación continua y de posgrado de profesionales de la salud a nivel internacional, tanto de medicina como de enfermería y técnicos y auxiliares de enfermería. Llevamos casi 40 años en el ámbito de la formación de posgrado. Y durante esos 40 años, la empresa se constituye en España y posteriormente nos expandimos a América hace 25 años, empezando por México, y en Panamá, concretamente este año ya cumplimos 9 años desde que iniciáramos nuestra actividad en el año 2012. Y bueno, tenemos un alcance de unos 40.000 alumnos al año con 23 sedes en España y 14 sedes a nivel mundial. La que corresponde a Panamá, si algunos ya nos habéis visitado, estamos en Ciudad del Saber, en el recinto que está enfrente de Esclusa de Miraflores, en Ciudad del Saber, al lado del Senasit. Se encuentran nuestras oficinas, de las que luego también os daré información por si alguno necesita que le atendamos o le asesoremos con alguna cuestión. Nuestra oferta académica pasa por distintos residentados. Obviamente algunos nos conocen por el MIR, pero bueno, en Panamá concretamente también preparamos para el examen de conocimientos generales de residencias y también para el examen de certificación básica en medicina. Y también formamos para otros residentados internacionales como el USMLE, el ENARM de México, el EUNACOM de Chile, el residentado de Colombia o inclusive el SSM de Italia. Pero hoy, que es lo que nos ocupa, vamos a abordar lo que sería el examen de conocimientos generales de residencia y el acceso a una plaza de especialidad en el país, empezando por el reglamento. El reglamento del concurso de residencias médicas se establece a través del decreto ejecutivo 119 del 29 de mayo del 2003. Y en este reglamento vamos a empezar hablando de los requisitos de inscripción para la mayoría, me imagino, de los que me estáis viendo, aspirantes nacionales. Luego detallaré los requisitos para extranjeros en base a este reglamento de la Comisión Nacional de Docencia del MINSA. Lo tenéis disponible en la página del MINSA y también normalmente este reglamento, os insisto ahora y os insistiré al final, muchas veces estos documentos que os voy a mostrar son los documentos generales que se solicitan para la inscripción al examen, pero con cada paso de cada año, con cada reforma, con cada cambio, a veces se pueden incorporar documentación adicional o se puede eliminar documentación que antes se solicitaba y ahora no se solicita. Pero os voy a dar en líneas generales aquella que normalmente se pide. En principio,
Entre los requisitos fundamentales estaría la cédula panameña, un certificado de buena salud física y mental y 2 cartas de recomendación de personas relacionadas con el desempeño profesional que van vinculadas al cuarto requisito, que son el certificado y calificaciones del primer y segundo año de internado. Normalmente las personas que os emiten esas cartas son vuestros propios responsables de cada año del internado rural y de ciudad, y luego el diploma, obviamente, del título de medicina de la universidad. El currículum vitae, 2 fotografías tamaño carné y luego un formulario de inscripción que es el que se saca con cada convocatoria, es un formulario tipo y lo podéis descargar tanto en la página del MINSA como en la de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y luego os dejo un último requisito que hace relación a lo que os comentaba al principio, que a veces dependiendo de cada año, cada convocatoria, por eso siempre es muy importante que consultéis el reglamento de inscripción para la convocatoria de cada examen en la página web tanto del MINSA como de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, porque os pueden pedir algún requisito adicional. Luego os comentaré en relación a la pandemia, como os decía al principio, algunas novedades que tienen que ver con este examen de conocimientos generales más adelante. Luego, este trámite de documentos paranacionales, ¿por qué fases pasa? Bueno, pues todos estos documentos tendréis que presentarlos junto con el formulario que os indicaba, que es descargable en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, con original y copia notariada. El original solo tendréis que llevarlo para que lo cotejen, ¿de acuerdo? Y ellos se quedarán con la copia notariada. El original es solo para cotejar. Y luego, una vez aprobada la solicitud, os entregarán una tarjeta de registro, que es la que incluye vuestra identificación para el día del examen. Luego, existen otras características adicionales para aquellos aspirantes que seáis panameños, pero que os hayáis graduado en universidades de países extranjeros en medicina. En ese caso tendréis que presentar todos los documentos que os he enumerado, todos, con estos requisitos adicionales, que vengan certificados, en primer lugar, por las autoridades universitarias del país que expide el documento, donde hayáis cursado vuestros estudios de medicina. Luego también que estén autenticados por el cónsul panameño del país donde habéis cursado vuestros estudios de medicina, con la postilla correspondiente y por último fotocopiado con sellos y firmas legibles y notariados en Panamá. Igualmente os los cotejarán. Y luego los aspirantes extranjeros, esto es una particularidad muy concreta, no sé si habrá alguno que nos esté viendo hoy, me imagino que será la minoría, pero bueno, como detalle importante, informaros que solamente el 10% de las plazas de especialidades y de residencias disponibles se asignan para extranjeros. Luego os voy a mostrar, para que, esto os lo adelanto también, os voy a mostrar un referente, el más reciente que hay publicado en el MINSA del 2020, de cuántas plazas salieron por especialidad y subespecialidad en el 2020 y cuántas asignaron para nacionales en qué hospitales y cuántas para extranjeros. Luego, vosotros los extranjeros podéis realizar vuestra residencia en Panamá, tanto en la parte de especialidad como de subespecialidad médica, y cumpliendo evidentemente los requisitos migratorios. Luego es muy importante, tenéis que saber que el ejercicio de la profesión médica en Panamá solamente está reservado para profesionales nacionales, que sean de nacionalidad panameña. En este sentido, hay algún extranjero que puede terminar ejerciendo la profesión de médico siempre y cuando haya residido como mínimo 5 años en Panamá y tras esos 5 años como residente solicite lo que se llama la naturalización, sin lo cual no podría ejercer porque, insisto, el ejercicio de la profesión médica en Panamá, salvo lo que acabo de decir, está reservado para médicos nacionales con nacionalidad panameña. Bien. Y luego, para inscripción de aspirantes extranjeros, pues, ¿qué tendréis que presentar en caso de que haya alguno que nos esté viendo? Tendréis que presentar una solicitud dirigida al presidente del Consejo Técnico de Salud del MINSA, que sabéis que es el que regula las idoneidades médicas en el país. Luego también el certificado de idoneidad que os otorgan en vuestro país de origen para poder ejercer la profesión de la medicina. Certificado de aprobación de un año de internado rotatorio. Este requisito solamente sería obligatorio si el internado rotatorio es obligatorio en el país de origen. Hay países en los que no existe el internado. Por ejemplo, en España no tenemos el internado rotatorio, tenemos el MIR, y cuando un médico acaba de estudiar medicina en la facultad, directamente se prepara con el MIR, que sería, digamos, el pasaporte con el que se le permite ejercer una especialidad, pero no existe el internado rotatorio.
Esto es un ejemplo, pero en otros países es igual. Luego, obviamente, el plan de estudios y créditos, certificación de aprobación y calificaciones del rural. Insisto, si también es obligatorio en el país de origen, si no, no. Luego también, como extranjero, la solvencia económica durante el periodo que vaya a estar en Panamá. Luego, una declaración jurada de regreso. Esto es muy importante porque, como os decía, salvo que esa persona se vaya a naturalizar en Panamá, no se le permite ejercer la profesión de la medicina, por tanto, tendría que haber una declaración jurada de regreso. Luego, nota emitida por docencia médica en la que se especifiquen los cupos disponibles para ese extranjero a los que aspira. Y luego un requisito muy particular que tienen los extranjeros es que solamente pueden aspirar a una residencia en Panamá siempre y cuando no sean mayores de 35 años. Y luego 2 fotos, seguro médico y el pasaporte y acta de nacimiento. Todo esto se presenta igual en la Facultad de Medicina cuando ya se tenga todo recopilado de la Universidad Nacional, igual que lo presentáis los nacionales, pero con estas particularidades. Bien, aquí lo que os estoy mostrando como una de las novedades más importantes, como sabéis, a raíz de la desafortunada pandemia que seguimos atravesando, las fechas del examen de conocimientos generales de residencias médicas de Panamá se han ido cancelando desde principios del 2020, mes tras mes, y nos encontramos ya en el 2021 y por fin, después de que la última convocatoria para este examen fuese antes de la pandemia, es decir, a finales de febrero del año 2020, fue la última fecha de este examen. Desde esa fecha, aunque tentativamente tendría que haber existido otra en julio de ese año y en febrero del año actual, todas se han cancelado y finalmente hace muy pocos días se ha anunciado de manera oficial la fecha de la próxima convocatoria del examen de conocimientos generales de residencias médicas, que será el próximo 5 de junio de 2021. Es una fecha muy particular porque, curiosamente, 6 días después, el día 11 de junio, estaba anunciado en el calendario de la Comisión Nacional de Docencia del MINSA la convocatoria de este examen. Sin embargo, lo han adelantado 6 días. Y esta fecha aplica tanto para las personas que pensaban presentarse en febrero de este año como para las que se presentarían en junio de este año. E insisto, la fecha será el 5 de junio de 2021. Normalmente, aunque yo os he dado los requisitos de inscripción, como veis también en este tipo de anuncios o de convocatorias oficiales se establece un resumen muy concreto tanto de algunos de los documentos que tenéis que presentar como de las características del examen, ¿de acuerdo? Pero ahora hablaremos más al detalle también de estas cuestiones. Bien, ¿cuál es el mecanismo de selección para optar a una plaza de residencia en Panamá? Bueno, pues en primer lugar está el examen del que vamos a hablar en este webinar, que es, digamos, el que tiene el mayor peso, la mayor ponderación de las 5 cosas que se valoran para que podáis acceder a una plaza como residente, que es el examen de conocimientos médicos generales. Este examen, en circunstancias normales, como ya os decía, tiene normalmente 2 convocatorias al año en Panamá, en febrero y en junio-julio. Puede ser, en febrero normalmente siempre sucede y luego la segunda convocatoria suele bailar entre junio y julio. Insisto que por la pandemia, pues este año solo habrá una convocatoria en principio en el mes de junio, salvo que el MINSA anuncie alguna extraordinaria a finales de año. Y el año pasado, como sabéis, pues también solo hubo una convocatoria en el mes de febrero. Luego, otro examen que a veces se utiliza, a veces, insisto a veces porque ahora os voy a contar esta particularidad, otro examen es el teórico de la especialidad médica. Bien, este examen teórico no sucede siempre. Este examen solamente tiene lugar el teórico de la especialidad cuando hay más de 20 aspirantes a esa especialidad. Es decir, una vez pasado el examen de conocimientos médicos generales, cuando las personas que tienen el puntaje de pase quieren seleccionar una especialidad, se recibe ese cómputo de solicitudes y si alguna de las especialidades supera los 20 aspirantes, es entonces cuando existirá este examen teórico de la especialidad concreta. Y luego un examen que sí que sucede siempre, con independencia del número de aspirantes, es el clínico práctico, que normalmente, en circunstancias normales, insisto, tiene lugar en los meses de abril o septiembre, dependiendo de que vaya vinculado a la convocatoria de febrero o junio o julio. Luego, otro cuarto elemento sería el internado rotatorio,
que son los 2 años de rural y de ciudad, que todos pasáis cuando acabáis la carrera de medicina y paséis el examen de certificación. Y por último, que es quizá lo que menos computa, ahora os voy a enseñar los porcentajes de cada uno, serían las ejecutorias. Luego os detallaré más concretamente en qué consisten las ejecutorias. Aquí solo hay una breve muestra de congresos, cursos, formación de posgrado. Todo eso es lo que se computa como ejecutorias. Y en definitiva, después de detallaros los 4 elementos que forman parte de la ponderación, aquí tenéis los porcentajes. El examen de conocimientos médicos generales es el que más pondera un 55%. Un segundo. Perdonad que me habían interrumpido. La ponderación, disculpadme, insisto, tiene un 55%, el mayor peso es el examen de conocimientos médicos generales y después, en segunda instancia, el examen clínico práctico. Como os digo, el examen clínico práctico es el que siempre tiene lugar con independencia del número de aspirantes que haya para una plaza de residente. Luego estaría en tercer lugar el internado, que computa con un 10%, y por último las ejecutorias, que insisto, ahora os voy a enseñar, porque algunos siempre nos lo preguntáis, cuáles son exactamente esos elementos complementarios que se consideran como ejecutorias. Ahora os lo voy a enseñar. Entonces, este es el mecanismo de selección, pero muy importante, os tengo que decir que este es el mecanismo de selección para las especialidades. Y ahora os voy a enseñar la ponderación que hay para las subespecialidades. Aquí está. Bien, sabéis que en Panamá, bueno, esto también os lo hago comparativamente con otros países como España. En España, por ejemplo, no existe el concepto especialidad-subespecialidad médica. Ejemplo, si en España haces el examen MIR, que es el filtro para determinar la idoneidad de un aspirante a realizar una residencia médica, tú una vez que tienes el puntaje en el MIR, accedes directamente, por ejemplo, a cardiología. Cardiología es una especialidad que en España tiene 5 años de duración y directamente es una especialidad. Pero en Panamá, si quieres hacer cardiología, tienes que hacer primeramente medicina interna 3 años y en segunda instancia otros 3 años de la subespecialidad, en este caso de cardiología. Bien, en este caso, para las personas que aspiréis a una subespecialidad en Panamá, tendréis una ponderación distinta, que es la que estáis viendo aquí. Vais a tener un examen escrito específico de la subespecialidad a la que optáis. Imaginaos, como os digo, cardiología, eso os pondrá un 30%. Luego volveréis a tener un examen clínico práctico de esa subespecialidad. Imaginaos también de cardiología y computa también el 30%. Luego, en este caso, las ejecutorias no computan un 5, computan un 10, ¿vale? Toda la formación de posgrado, cursos, especializaciones, diplomados, maestrías, todo es lo que entraría dentro de las ejecutorias. Y luego vais a tener una evaluación de la especialidad básica que habéis realizado previamente. Imaginaos que habéis hecho medicina interna, pues se os va a hacer una evaluación de la especialidad básica que hayáis cursado, en este caso medicina interna, que ponderaría el otro 30%. ¿Vale? Este sería el mecanismo de ponderaciones específico para cuando aspiréis a una subespecialidad. Luego, ahora vamos a hablar un poco de lo que serían los aspectos académicos del examen de conocimientos generales, ¿vale? Respecto a los aspectos académicos, aquí es donde voy a hablar de la nota de pase, de cuánto tenéis que sacar para que podáis aprobar el examen, número de preguntas que lo conforman, porcentaje de ciencias básicas o clínicas y quirúrgicas que se preguntan en el examen. Esto os lo explico ahora. Pero para iniciar, bueno, comentaros que la estructuración, custodia y reglamento lo rige y lo controla la Comisión de Educación Médica Continua, que tiene sede en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Panamá, y este examen, al igual que el de certificación básica en medicina, está confeccionado por la Junta Nacional Examinadora de los Estados Unidos, es decir, el National Board of Medical Examiners es el que realiza también el examen de conocimientos generales de residencias. Bien, número de plazas ofertadas. Bueno, en 2020 salieron a oferta pública una serie de plazas a primeros de año
y a últimos de año, y os las estoy enseñando para que veáis un poquito la diferencia que hay entre nacionales y extranjeros, eso en primer lugar, y luego para que veáis también en 2020 qué especialidades salieron. Como veis aquí, de medicina interna es de la que más se ofrece, y de pediatría, pediatría 28, medicina interna 27. Luego hubo 3 en el 2020, como fueron neumología, cirugía vascular y salud pública y preventiva, de la que no salieron ninguna plaza. Y de las demás, pues en orden descendente, a partir de pediatría y medicina interna, pues tenéis otras como ginecobstetricia con 17, anestesiología con 16, cirugía general con 13 y ortopedia y traumatología con 10. Y de ahí otras con muchas menos plazas, como veréis en las demás, como dermatología con 3, como medicina legal con 2, medicina física y rehabilitación 4, urología 2 o neurología, que solo salió una, neurocirugía 1. Y como veis, en la otra columna os estoy mostrando en la paralela las plazas en proporción que se destinan a extranjeros. Si de medicina interna, por ejemplo, se destinan 27 para nacionales, en 2020 se destinó solo una para extranjeros. Normalmente, para extranjeros es un cupo muy pequeño, de la única que han ofertado un poco más ha sido para pediatría, que de 28 para nacionales se dejaron 3 para extranjeros. Y aquí os enseño un cuadro más desglosado para que lo veáis más al detalle. Lo que pasa que esto, para detenernos mucho tiempo en la presentación, pues no quiero robaros tiempo. Si alguno tiene interés puede hacerle un capture. No obstante, también tenéis esta información, insisto, concretamente en la página del MINSA podéis extraer esta información, que de todas maneras, insisto, pertenece al año 2020. Esto es simplemente para que tengáis una referencia orientativa aproximada de pues bueno, cuántas plazas se ofertaron en 2020 y que sepáis que bueno, cada año suelen rondar más o menos las mismas cifras y algunas veces aparecen especialidades de las que el año pasado nos ofrecieron, como os enseñé antes, pero en 2020 aquí veis un poco el desglose más específico. De anestesia, 16 plazas para nacionales y una para extranjeros. Y ahí veis, por ejemplo, que la de extranjeros de anestesia se dio en el Hospital Santo Tomás. Y luego las 16 plazas nacionales de anestesia las veis distribuidas en cada uno de los hospitales que veis en la columna cuarta, que es la institución formadora o unidad administrativa. ¿De acuerdo? Y luego aparte veis un poco los destinos laborales iniciales, el destino final, todos estos detalles, insisto, los tenéis en un documento que está en la página del MINSA, pero que os lo pongo también aquí para que veáis un poquito la distribución. Luego cirugía general, cirugía oral y maxilofacial, dermatología. Aquí veis también las plazas que salieron para geriatría, 6 para nacionales, 0 para extranjeros, en ginecobstetricia 17. Disculpadme que se me ha salido la presentación, no sé qué pasó. Ya estoy aquí de nuevo con vosotros, que no cunda el pánico. No sé por qué se reinició Zoom. Ya me veis todos bien, espero que no haya ningún problema. Perdonad. Un segundo, porque se me había cortado cuando os estaba enseñando. Listo, ahora sí. Vale, disculpadme. Estas serían las plazas, ahora sí, para subespecialidad, ¿vale? Antes os he mostrado las de las especialidades y ahora os voy a mostrar cuántas salen por subespecialidad médica. Si alguno de los que nos está viendo, no lo sé, ya pasó el examen de conocimientos generales, ya está en sus últimos años de la residencia de la especialidad elegida
y quisiera posteriormente aspirar a una subespecialidad, o alguno de los que me estéis viendo pues quiera pensar en esto a futuro una vez que pase su examen de conocimientos generales. Como veis, aquí a nivel de subespecialidad estáis viendo, de estas salen menos, tenéis alergología clínica 1, algiología 1 y 1 para extranjeros, cardiología 3 para nacionales, 1 para extranjeros, cirugía cardiovascular 3, luego cirugía oncológica, 2 para nacionales, 1 para extranjeros, gastroenterología 2, geriatría 2, ginecología oncológica no salió ninguna en 2020, nematología 4 para nacionales, infectología 1, medicina crítica 3, medicina materno-fetal 2, nefrología 2, neonatología es de las que más se ofrece a nivel de subespecialidad y concretamente veis que se ofrecen 6 para nacionales y 5 para extranjeros. Neumología 2, neurología 1, neumología pediátrica 1, oncología médica 2 y 2, 2 para extranjeros, 2 para nacionales, obstetricia crítica 2 para nacionales, 1 para extranjeros, paidopsiquiatría 2, reumatología 2. ¿De acuerdo? Esto, insisto, no me he detenido mucho en las diapositivas, no sé si alguno a lo mejor ha tomado un capture, si le interesa, si no, insisto, tenéis el documento con todas las referencias de las plazas que salieron ofertadas en 2020 y que probablemente, obviamente, se han acumulado para este año 2021, debido a que por la pandemia no se celebraron los exámenes consiguientes en 2020, para que sepáis un poco el número de plazas que se suelen ofertar y de qué especialidades o subespecialidades se suelen ofertar más, ¿de acuerdo? Luego, aquí os quiero mostrar dos requisitos que han incorporado como novedad a los aspirantes al examen de conocimientos generales de residencias médicas y a las personas que una vez superado accedan a una residencia, ¿vale? Esto ha salido en una normativa que se publicó por parte del MINSA aproximadamente hará unos 2 meses, ¿vale? Entonces, veis dos requisitos muy importantes. El primero que os indico, la disposición segunda, indica que para la aplicación al examen general de residencias médicas, el aspirante debe haber laborado como médico general en instituciones públicas de salud en áreas COVID-19 por un mínimo de 3 meses. Esto contado a partir del mes de diciembre de 2020 en el periodo de pandemia. Y que este requisito, eso sí, muy importante, solo se va a exigir de manera preventiva durante el año 2021. ¿Vale? Esa sería la primera característica peculiar. Segunda característica peculiar es que la Comisión Nacional de Docencia de Médicos Residentes Internos, con sede en el MINSA, en coordinación con los hospitales docentes donde se realizan las residencias, van a implementar un módulo de medicina sindémica, que es un módulo de 3 meses de duración organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de manera obligatoria para todos los programas que inicien en 2021. ¿Qué quiere decir? Que cuando vosotros paséis el examen de conocimientos generales de residencias el día 5 de junio, lo paséis y lo aprobéis, lógicamente, luego hagáis el clínico práctico y hagáis el cómputo con las ejecutorias y también con con los requisitos que os he comentado de las ponderaciones, cuando la asumen con el internado, que no me salía, una vez que obtengáis la nota para acceder a vuestra plaza de residente, según empecéis en el hospital, en la unidad de docencia correspondiente, os van a impartir un módulo de medicina sindémica de 3 meses mínimo de duración, también como condición particular de esta pandemia cuando empecéis vuestra residencia. Digamos que estas serían dos de las novedades importantes que se incorporan este 2021 a lo que serían las residencias médicas en Panamá. ¿Vale? Os lo dejo aquí, pero insisto también, esta información podéis acceder a ella en los informes que se publican en la página oficial del MINSA de Panamá. Yo lo que pasa es que os extraigo aquí la parte que realmente os interesa y de todo lo que publican o suben, lo que es importante o lo que es novedoso, supone un cambio de cara a la pandemia y al COVID-19. Bien, esto os lo pongo ya como última información, simplemente a modo de referencia para que veáis un poco los cambios que ha ido experimentando este calendario. Este calendario de la Comisión Nacional de Docencia se publicó aproximadamente a finales del año 2020, creo que en torno al mes de noviembre. Bien, perdonadme,
Se publicó eso en el mes de noviembre. Sin embargo, como veis, ha habido varios cambios. Uno de los más importantes es que el examen de conocimientos generales para el 2021, la primera convocatoria estaba fijada para el 27 de febrero. Esa convocatoria se ha cancelado y directamente se va, como os decía, para el 5 de junio. Eso también hace que la segunda convocatoria del examen de conocimientos generales, que era para el 11 de junio, se adelante 6 días y se concentre el 5 de junio. Y quedamos obviamente a expensas de que el MINSA decida si a lo largo del segundo semestre del 2021 se recupera la segunda convocatoria habitual que, como cada año, tiene este examen de conocimientos generales. Pero de momento, como veis, este calendario se publicó a finales del año 2020, pero ha sufrido estos cambios y, como os digo, el más importante, que de momento solo hay una convocatoria de este examen de residencias y que va a ser el 5 de junio. Bien, aspectos de la realización del examen de conocimientos generales. Bueno, este examen lógicamente consta de una serie de troncalidades o de materias principales que sobre todo versan en ciencias básicas, salud pública, cirugía, medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y psiquiatría. Luego os enseñaré por qué normalmente no es matemático, pero el 75% de las preguntas son sobre clínicas y el 25% sobre básicas. Vais a tener 2 libros de preguntas y una hoja especial de respuestas. ¿Por qué hay 2 libros de preguntas? Porque el examen tiene receso. El examen tiene una duración de 6 horas más 30 minutos de receso entre las 3 horas de la primera parte y las 3 horas de la segunda. Y para cada una de las partes del examen vais a tener un libro distinto de preguntas y respuestas. ¿Cómo son las preguntas? Bueno, pues suelen ser casos clínicos, suelen tener 5 opciones de respuesta y tienen lo que se llama la misma metodología que se aplica al examen de certificación básica en medicina, que es la metodología IFOM. Ya os lo adelantaba, pero os lo muestro aquí. El examen, bueno, consta de 200 preguntas con una respuesta solamente correcta, donde 25% son básicas y 75 clínicas. En el examen, por ejemplo, de residencias médicas de Panamá tenéis una particularidad y es que los fallos no restan. Hay otras residencias médicas de otros países en las que las respuestas falladas suelen restar cada país tiene una proporción, pero suele restar aciertos. Por ejemplo, os lo cuento anecdótico, también en España cada fallo resta 1/3 de un acierto, es decir, que si fallas 3 preguntas te quitan una acertada entera. Esto, por ejemplo, en el examen de residencias de Panamá, pues no aplica y son 200 preguntas donde solo una opción es la correcta y si la falláis no resta ni os quita porcentaje de aciertos de ninguna otra de las preguntas. Bien, y ahora, que como os decía al principio de este webinar, bueno, yo ya os he contado bastante. Ahora me gustaría bueno, después de esta casi media hora o 40 minutos, para que podáis interactuar vosotros un poco, me gustaría poneros 2 modelos de preguntas, pues bueno, parecidas a las que os puedan hacer en el examen de residencias médicas, en el de conocimientos generales. Os voy a poner un primer caso clínico de un paciente de 64 años, fumador y diabético, asintomático desde el punto de vista cardiológico. ¿Vale? Y aquí veis un EKG asociado al planteamiento del caso clínico. Me gustaría que lo leáis durante 1 minuto y cuando me digáis que estáis listos y que habéis razonado el enunciado y habéis visto bien la gráfica, os voy a poner las opciones de respuesta para que entre todas decidáis cuál creéis que sería el diagnóstico más probable, ¿vale? La respuesta correcta. Os dejo 30 segundos y con que alguien me diga en el chat ya está, pues doy paso a las opciones de respuesta para que así podáis elegir.
Bien, ¿me da ya alguien el OK para pasar a mostraros las opciones de respuesta? Ya habéis visualizado bien la gráfica del EKG, habéis visualizado bien el caso clínico, cómo es el paciente, las características. ¿Os habéis quedado con todo? Si no, podéis hacer un capture desde celular o el laptop y así lo tenéis al lado cuando os muestre ahora las respuestas. Bien, ya hay alguna persona que me dice que listo. Si no interfiero a nadie más que esté razonándolo, voy a daros paso a las opciones de respuesta. Os animo a que respondáis, no seáis tímidos, esto no penaliza a nadie, entonces en cuanto veáis las opciones de respuesta, animaos y decidme a ver cuál consideráis de estas 5 que sería el diagnóstico más probable. Bueno, veo que ya alguna doctora se ha animado ya a responder cuál de las 5 opciones considera que es la correcta. Vamos a ver si cuando respondáis alguno más hay unanimidad, hay disparidad de criterios o alguno opta por otra opción diferente. Recordad que tenéis el chat o la sección de preguntas y respuestas para poder escribir la respuesta que consideréis correcta. Bueno, de momento, de las personas que han respondido, la opción 1, isquemia silente, parece ser el diagnóstico más probable para el EKG que os mostré y bueno, como característica del paciente. No sé si hay alguien más antes de que pase a daros la solución, la respuesta correcta a este caso clínico. Si se anima alguien más a responder cuál es la opción que considera correcta. Y si nadie más se anima, pues vamos a ver ya cuál es la opción correcta, a ver si en este caso sería efectivamente o no la 1. Muy bien, pues efectivamente la opción correcta era la número 1. Así que la doctora Angélica García, enhorabuena por su respuesta. Después de dar como correcta esta opción, os voy a mostrar la explicación, la conclusión, el razonamiento, que esto es un elemento importantísimo por si alguna persona que fuera más tímida y no se atreviese a participar pensase que era otra de las opciones brindadas. Y en ese caso, aquí os dejo 30 segundos para que podáis leer la explicación y el razonamiento en donde se indica por qué otras opciones no son correctas y si eran la opción 1. Bien, si todos habéis razonado ya, voy a dar paso al segundo caso clínico para que también podáis participar. En este caso, tiene más opciones de respuesta. Sabéis que en la metodología IFOM de los exámenes que se hacen, tanto de certificación como de residencias, a veces el número de opciones de respuesta que se os brindan son más de 5 y van variando a medida que avanza el examen. Por ese motivo os dejo también aquí un caso clínico, pero en este caso con 7 opciones de respuesta y quiero adelantaros una cuestión muy importante. Y es que tengáis mucho cuidado con la pregunta que os están haciendo,
porque os preguntan cuál es la determinación menos útil para el proceso diagnóstico de este paciente. ¿De acuerdo? Tenéis en mayúscula al menos. Revisad bien el caso clínico de este paciente de 32 años con disnea leve. Revisad todos los datos. Y entre las 7 opciones de respuesta que se os brindan, quedo atento para que me digáis qué opción es la que consideráis adecuada para lo que os están preguntando, insisto. Bien, no sé si alguien ya se empieza a animar para responder a la pregunta y cuál de las 7 opciones es la que considera apropiada para dar respuesta a la pregunta. Muy bien, bueno, ya empiezan a responder. En este caso, vuelven a optar por la opción 1. Bueno, espero 10 segundos más si alguien se anima a participar y a responder. Y ahora os indico cuál era la opción correcta y el razonamiento. Bueno, parece que con esta hay algo más de participación y además unanimidad también con la opción 1. Así que bueno, si nadie está en contra y no se propone ninguna opción, vamos a ver si la determinación menos útil para el proceso diagnóstico efectivamente es la opción 1 de este caso clínico. Y en este caso no, era la opción 5, niveles de proteína C reactiva. Ahora sí, muy importante, si queréis me detengo un poquito más. Después de deciros cuál era la opción correcta, es decir, el diagnóstico menos probable, voy a pasar a indicaros la explicación, el razonamiento, la conclusión de esta pregunta, porque al final los comentarios de una pregunta son fundamentales para entender por qué unas opciones sí son y otras no. Y en este caso aquí tenéis la explicación de por qué la opción 5 era la menos probable. Bien, si ya habéis más o menos podido razonar la pregunta, si no insisto, podéis hacer un capture y lo podéis leer luego con mayor tranquilidad. Y ahora sí, doy paso a la segunda y última parte de la presentación, que es otro elemento también importante en el que tenéis que estar, pues bueno, del que tenéis que estar informados, como es lógicamente la nota de pase. ¿Cómo se pasa el examen de conocimientos generales de residencias? Bueno, pues para eso tenéis que pasar un puntaje del 71%. ¿Qué implica un 71%? Que de 200 preguntas que tiene el examen tenéis que responder correctamente 142 y podéis fallar 58. Ese es el límite.
Cualquier fallo adicional a las 58 falladas o no respondidas supondría no poder pasar la prueba del examen de conocimientos generales de residencias. ¿Dónde se publican los resultados de este examen? Bueno, antes de la pandemia se estaban publicando en el mural del decanato de la Facultad de Medicina en un máximo de 30 días hábiles, pero actualmente, lo digo porque quizá también sea así este año, el examen de certificación básica en medicina, que tuvo lugar el 24 de octubre, las calificaciones se publicaron en noviembre en la página web del MINSA. Quizá al no existir una presencialidad o una vida normal como la que teníamos antes, también para este examen, cuando se haga el 5 de junio, una vez publiquen las notas en el mes de julio, lo hagan también de manera virtual en la página web del MINSA. Luego, otra pregunta que me hacéis siempre, si yo paso el examen de conocimientos generales, ¿esa nota hasta cuándo me sirve? Bueno, pues la vigencia del examen de conocimientos generales, de la nota de este examen, es de 3 años máximo. Bien, luego selección de aspirantes al examen clínico práctico. Sabéis que después del examen de conocimientos generales viene el clínico práctico. Vale, a este examen solamente van a poder acceder aquellas personas que hayan sacado ese 71% de aciertos, esas 142 preguntas o más, siempre y cuando tengan ese 71% de pase o más, podrán acceder al examen clínico práctico. Y se entrega obviamente el número de plazas que hayan salido disponibles ese año por especialidad e institución. Y obviamente se accederá a ese examen clínico práctico también, pues bueno, eso en base al puntaje obtenido en el examen de conocimientos generales. Aspectos administrativos del examen clínico práctico. Bien, ya os lo decía al principio, antes del examen clínico práctico puede haber una antesala que es el llamado examen teórico práctico. Este examen teórico práctico solamente se lleva a cabo cuando hay más de 20 aspirantes para esa especialidad. Si no hubiese más de 20 aspirantes para esa especialidad, el examen teórico práctico no lo tendréis que hacer. Por tanto, directamente haréis el clínico práctico. Y los lugares donde tienen lugar estos exámenes clínico prácticos de cada especialidad, que como os decía antes suelen ser en los meses de abril y septiembre, cuando las convocatorias tienen el ritmo normal en el calendario, son el Hospital Santo Tomás, otras instalaciones de la Caja del Seguro Social, el Hospital del Niño y el Psiquiátrico Nacional. Suelen ser los lugares donde se llevan a cabo estos exámenes clínico-prácticos. ¿Cómo se seleccionan los aspirantes a partir del examen clínico práctico? Pues con un criterio muy sencillo que es en orden decreciente desde el mayor puntaje de los que concursen por una misma especialidad. Es decir, el que saque el puntaje más alto tendrá prioridad para seleccionar dentro de esa plaza el hospital también en el que quieran laborar. Como visteis, si por ejemplo de medicina interna salían 27 plazas, esas 27 plazas se distribuían entre varios hospitales de Panamá y si a lo mejor hay 3 plazas en un hospital en el que la mayoría quieren ir, esas 3 plazas obviamente las van a elegir aquellos que hayan obtenido el puntaje más alto y así en orden decreciente hasta los últimos. Ahora os quiero enseñar otra información que pienso es muy interesante para vosotros, por si alguno de vosotros o alguna no la conoce, que es, en primer lugar, la página web del Colegio Médico de Panamá y, en segundo lugar, una tabla que tienen publicada en la web del Colegio Médico en el que podéis ver el árbol genealógico, por llamarlo así, de especialidades y subespecialidades médicas en Panamá. Para eso, si me permitís, os voy a compartir un segundo. Vale, un segundo porque tengo que salir aquí. Bien, creo que ahora ya lo veis. Si alguien no lo ve, que me lo diga por el chat, pero bueno, ya os estoy compartiendo la llamada página web del Colegio Médico de Panamá, es colegiomédicopanamá.com. Si accedéis aquí, en el menú superior
vais a encontrar varios desplegables y en uno de ellos, que es información, os vais a encontrar en el tercer punto la tabla de especialidades y subespecialidades médicas en Panamá. De tal manera que si alguno de vosotros tiene como objetivo, lo que hablábamos antes, realizar una subespecialidad, como por ejemplo cardiología, bueno, aquí veis en orden alfabético todas las que hay. Voy a abrir, por ejemplo, como os decía, cardiología. Si hago clic, me van a salir las normativas legales que existen, la legislación vigente que existe en el país en relación a la subespecialidad de cardiología y una información importantísima, que es duración. ¿Qué duración necesito para poder subespecializarme en cardiología? Pues al darle clic en cardiología ya me indica que tengo que hacer medicina interna y 3 años de la subespecialidad en cardiología. Y uno dirá, bueno, ¿y cuántos años tengo que hacer entonces de medicina interna? Bueno, pues si ya son 3 años de la subespecialidad de cardiología, me voy a la pestaña de medicina interna que tengo aquí y al desplegarlo, aparte de la normativa y la legislación, me saldrá que la duración de la medicina interna en Panamá es de 3 años. Entonces os enseño esta página web y os enseño esta sección porque creo que es muy útil que sepáis que en la página web del Colegio Médico de Panamá tenéis un árbol genealógico de todas las especialidades y subespecialidades médicas en orden alfabético que existen en el país para que cuando despleguéis la de vuestro interés podáis ver cuánto dura, para que sepáis qué duración tiene en el país o si es una subespecialidad y cuál es, entre comillas, el peaje que tenéis que pagar previamente para realizar una especialidad. ¿De acuerdo? Ahora sí, voy a regresar a la presentación. Así que no os olvidéis, colegiomédicopanamá.com, ahí tenéis como fuente de consulta la tabla de especialidades y subespecialidades médicas en el desplegable de información. Tenéis otro tipo de información también en el resto de contenidos de la web. Y os mando eso y luego, muy importante que no os lo dije, tenéis un botón que os señalo aquí con la manita que es para descargar y os podéis descargar en PDF este formulario de especialidades y subespecialidades médicas para quien lo quiera tomar. ¿De acuerdo? Bien, y luego por último, y con esto ya concluyo las 5 partes que ponderan y computan para el examen de conocimientos, estarían las ejecutorias. Ya os decía al principio que os iba a comentar un poco en qué consisten las ejecutorias o qué se consideran en Panamá ejecutorias para que se os tengan en cuenta para ese 5% en el acceso a la especialidad o un 10% en subespecialidad. Serán todo tipo de publicaciones, trabajos presentados, asistencias a seminarios que estén avalados, talleres y congresos y participación como expositores en actividades educativas. Obviamente sobra decir que formación de posgrado avalada y reconocida como maestrías, diplomados, etcétera, también computan dentro de ese 5% que se os tiene en cuenta en especialidades y 10% en subespecialidades. Formulario de inscripción para el examen de residencias médicas, ya os decía al principio, lo tenéis aquí en la página de la manita, tanto en la de la Facultad de Medicina como en la página del MINSA, ¿vale? En ese link que veis aquí, al pasar la manita, tenéis el formulario para el concurso de residencias médicas. Y luego también lo tenéis publicado en la sección correspondiente al Consejo Técnico de Salud del concurso de residencias. PDF, páginas, mucho texto legal. Ahí vais a poder ver todos los detalles de cómo se constituye el examen de residencias, qué se pregunta, las ponderaciones, los requisitos para extranjeros y nacionales, etcétera, etcétera. Yo lo que he hecho es en una presentación un poco didáctica, extraeros de manera más concisa aquellos datos que os interesen, pero si alguien quiere acceder al PDF completo con todo el lenguaje legal correspondiente y los términos correspondientes, lo tienen disponible en la página del MINSA, en ese link que sale en la manita del Consejo Técnico de Salud Pública. Bien, y ya en la última parte de nuestra charla os voy a contar un poco los recursos y demás que os brindamos en Grupo CTO para que os preparéis para este examen. Para este examen de conocimientos generales tenemos un curso que llevamos impartiendo desde el año 2013
que es un curso virtual preparatorio, eso sí, para el examen de conocimientos generales de residencias médicas de Panamá. ¿Vale? Este curso, que actualmente lo tenemos vigente con la edición 2021, se compone de varios materiales y herramientas. Lo más importante de todo es que vais a tener calendarizado el estudio, es decir, se os da un calendario en donde cada día se os indican qué materias estudiar y además del calendario lo que se llaman guías de estudio. Las guías de estudio son unos documentos que van asociados a cada día del calendario y que contienen aquellos temas y subtemas que son más importantes de cada una de las materias y a los que tenéis que prestar especial atención. Esto sería la herramienta de arranque y luego posteriormente tenéis nuestros manuales de CTO, algunos ya los conocéis para el MIR. Tenemos unos manuales adaptados al examen de residencias médicas de Panamá, digitalizados por materia, que los tendréis en el campus virtual y que son tanto descargables como imprimibles. Y luego también las videoclases y casos clínicos. Tenemos una herramienta, la verdad, muy buena, que este curso lo vamos ampliando y lo vamos actualizando cada año. Y en el 2020 hemos incorporado, aparte de las videoclases, unas herramientas que son casos clínicos. Son casos clínicos de 15 minutos de duración en vídeo y en total creo que son 84. Se os brindan 84 casos clínicos de 15 minutos de duración en donde en el vídeo vais a poder ver cómo llega un paciente, cuál es su diagnóstico, el tratamiento, para que podáis irlo viendo con el especialista que os lo plantea y lo más importante, que lo hemos visto también con las preguntas, las conclusiones, ¿vale? A ese caso clínico para que veáis pues bueno, qué tratamientos no estaban indicados o qué diagnósticos no eran los correctos y por qué. Y luego también cuáles eran las respuestas correctas y por qué, que al final es lo más importante de todo. Y luego un elemento fundamental de todos nuestros cursos y en concreto de este de conocimientos generales son los simulacros de examen. El simulacro de examen, como la propia palabra indica, son exámenes que más o menos tenéis con una periodicidad quincenal en el campus, se suelen hacer los sábados, y son exámenes que se realizan de 200 preguntas con casos clínicos y metodología como la del examen a resolver en 6 horas, que es lo que dura el examen. Entonces el examen está cronometrado. Vais a tener el temporizador para que podáis mediros, podáis practicar y tengáis esa herramienta accesible. Luego, antes de pasar a estos datos, también comentaros que tenéis otras herramientas como el generador de exámenes. El generador de exámenes es una herramienta que utilizáis mucho porque con ella os podéis crear vosotros mismos el examen como si lo hicierais a medida. Podéis elegir las asignaturas que queréis para ese examen, el nivel de dificultad de las preguntas, fácil, medio o alto, y la duración. Si queréis que sean 30 preguntas, por ejemplo, a resolver en hora y media, en 2 horas, y podéis hacer un examen a pedido. Con este generador de preguntas, que tiene un banco de preguntas, un generador de exámenes, os creáis vuestras propias evaluaciones. Como os decía, bueno, tenemos experiencia desde el año 2011 en Panamá, que iniciamos con nuestra oficina, empezamos con material impreso hasta que desarrollamos en 2013 este curso online, con el que estamos teniendo un índice de aprobados de media anualmente del 75% de casos de éxito de las personas que toman el curso para pasar el examen de conocimientos generales. Y muy importante, no sé si alguno de los que me esté viendo piensa o quiere presentarse al examen del 5 de junio, actualmente tenemos un curso vigente al que se pueden todavía incorporar alumnos, donde tienen todos estos materiales, que es preparatorio para la convocatoria del examen del 5 de junio de 2021. Ya os he contado un poquito las herramientas que forman parte del curso. Luego hay una que se me ha olvidado, que está aquí incluida también, porque es que la verdad que hay bastantes. Hay una muy importante y es que cuando hacéis los simulacros de examen y los corregís, vais a tener un evolutivo y unas gráficas con las que podéis ir comparando vuestro desarrollo en el curso. Tanto el vuestro personal, viendo en qué materias habéis fallado más, en cuáles menos, porque el sistema informático os desglosa luego los resultados del examen de 200 preguntas en cuántas han sido, por ejemplo, de cardiología, cuántas han sido de gineco, cuántas han sido de salud pública, cuántas han sido de cada materia, y así podéis ver en cuáles vais mejor o cuáles vais peor. Pero lo más importante también, luego tenéis también un evolutivo global. Podéis comparar vuestro progreso con el del resto de alumnos que están en el campus de manera anónima, lógicamente, pero vais a ver cómo van vuestros compañeros y vais a ver cómo vais vosotros con respecto a vuestros compañeros.
Si alguno quiere ver, bueno, este es un poco el formato del campus para que lo veáis. Tenéis un menú muy sencillo a mano izquierda donde tendréis el acceso a todas las herramientas que os he contado. La primera que vais a ver aquí es el calendario. Este es un calendario que es descargable e imprimible donde vais a ver la distribución de las materias semana tras semana. Cuando veis un color morado los sábados es porque tenéis un simulacro del examen de residencias, ¿de acuerdo? Y en el resto de días estáis viendo pues, cada una de las materias, cómo se distribuyen con sus bloques de estudio. Luego vais a tener, como os decía, la guía de estudio. La guía de estudio va asociada a cada uno de esos días que habéis visto en el calendario. Estas guías de estudio también son documentos descargables e imprimibles. Y ahora estáis viendo, por ejemplo, la guía de estudio de la materia de neurología, que la veis distribuida por bloques con cada uno de los temas y subtemas. Y en la parte inferior del esquema de temas y subtemas vais a ir viendo, como estáis viendo aquí, la descripción del plan de estudios y de qué asignaturas o qué conceptos son los más importantes y a los que tenéis que prestar especial atención en cada una de las materias. Luego aquí os muestro las videoclases. Aquí tendréis el menú completo de las videoclases y de cada materia que forman parte del curso de residencias médicas. Ahora de manera esporádica se va a abrir la materia de pediatría en uno de los subtemas y de esta manera vais a ver un poco cuál es la estructura de una clase. O, bueno, sí, pediatría. Ella es Blanca Toledo, que es nuestra profesora de pediatría, y ahí vais a ver al profesor en un atril en donde da la explicación acompañado de las diapositivas con las imágenes correspondientes sobre el tema que esté tratando en ese momento el profesor. Las diapositivas podéis ampliarlas, podéis detener al profesor y luego hay una parte muy importante, lo voy a parar, hay una parte muy importante porque estáis viendo aquí en la barra espaciadora que hay una serie de puntos en los que se va parando la presentación porque algunos son diapositivas y algunos que veis aquí con un interrogante son preguntas. ¿Vale? Esos que son preguntas, se os van a hacer preguntas durante la clase y para que la clase continúe tendréis que responder a la pregunta correctamente. Bien, luego los manuales, ese es otro elemento por el que nos conocéis mucho. En el caso del curso de residencias los tenéis todos digitalizados. Ahora os voy a mostrar un ejemplo de uno de los manuales para que veáis, es en formato flipbook. Este sería el manual de pediatría. Estos, insisto, son manuales que podéis tanto descargar como imprimir. Y aquí tenéis todas las herramientas en la barra inferior para ampliar, reducir. Podéis inclusive en los manuales introducir notas, comentarios, apuntes, separar páginas. Tenéis todo ese tipo de herramientas también para manejarlas con el manual digital. Luego, un simulacro de examen, os voy a enseñar cómo es. Se hacen en línea, como os decía, están cronometrados a 6 horas de duración y podéis ver un poco uno que esté ya empezado, como este que se está abriendo. Y aquí vais a poder ver las preguntas con las opciones de respuesta, la hoja en el lateral, el cronómetro en la parte superior, que computa la duración del examen. Vais respondiendo, le dais a siguiente, vais avanzando. Cuando tengáis las dos plantillas respondidas, algunas preguntas llevan imagen asociada que podéis ampliar, luego pasaréis a la corrección. Os voy a mostrar el caso, por ejemplo, de una de nuestras alumnas que pasó el examen de residencias médicas, que es la doctora Maureen Quirós, que es residente en pediatría en el Hospital del Niño.
Bueno, si alguno quiere ver más testimoniales, solo os he puesto un ejemplo, los tenemos publicados en nuestro perfil de YouTube de Grupo CTO Panamá. Si alguno se quiere suscribir o nos sigue, ahí tendréis más vídeos de testimoniales y personas que bueno, han hecho nuestro curso. ¿Cuál es el precio de este curso que tenemos actualmente en Panamá y que llevamos impartiendo estos años? Bueno, pues en modalidad de pago único son $550 y en modalidad de pago aplazado ofrecemos la posibilidad de hacerlo financiado, serían $650 con 250 de matrícula y 4 mensualidades de $100. Este sería el costo del curso. Se ofrecen las dos opciones y con este precio tendréis acceso a todos los recursos que os brindamos para prepararos para este examen de conocimientos generales de residencias en Panamá. Tengo alguna pregunta acumulada, ahora voy a revisarlas, pero antes de eso quiero dejaros pues bueno, nuestro contacto y nuestra ubicación de las oficinas de Grupo CTO en Panamá. No sé si alguno ya nos ha visitado, si no, nuestras oficinas están en Ciudad del Saber, en el edificio de la Fundación, justo al lado del Senasit. Es el llamado edificio Innova 104. Ahí tenemos nuestras oficinas y podéis contactarnos para solicitar una cita personal o si no, para conversar simplemente por teléfono y asesoraros a esos dos teléfonos que veis. Uno es el 306 37 34, ese es el de la oficina donde os atendemos en horario comercial de 9 a 5 de la tarde. 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y si no, nuestro celular, en el que también os podéis chatear, 6378-2299. Ahí os podemos informar de todo lo que necesitéis para matricularos, asesoramiento, proceso de matrícula telemático, lo que necesitéis. Y en última instancia, el correo electrónico de nuestra oficina, sede.panamá@grupocto.com. ¿De acuerdo? Esta sería nuestra ubicación, nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico. Podéis tomar nota, podéis hacer un capture y también mostraros nuestras redes sociales, quizá ya varios nos sigáis. En Grupo CTOPA es nuestro perfil de Instagram. Es importante que nos sigáis sobre todo en este perfil porque ahí es donde estamos subiendo más webinars, más masterclass. Estamos dictando varias masterclass gratuitas sobre determinados temas de medicina, por lo que si queréis conocer qué días, en qué horarios y cómo tenéis que registraros, que publicamos el link de registro en la bio del perfil, seguidnos en Grupo CTOPA. También podéis hacerlo en CTO Medicina PA y en CTO Medicina PA en Twitter. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los tres perfiles adicionales a Grupo CTO Panamá en YouTube si queréis conocer vídeos testimoniales de algunos de nuestros alumnos, como el que habéis visto actualmente. Bien, por mi parte ya he terminado la presentación, pero antes de despedirme, como sé que hay alguna pregunta que me habéis acumulado, os dejo la dirección de nuestras oficinas. Bueno, hay un espectador anónimo que nos está dando un apunte, pero es un apunte que lógicamente nosotros no nos podemos convertir en la autoridad o la parte representante que dicte esta información, pero nos dice una persona, una consulta en el comunicado emitido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá del 26 de febrero de 2021, que es el que os he mostrado con las dos disposiciones, no enumeran el trabajar durante 3 meses en área COVID como requisito para realizar el examen de conocimientos generales. Sin embargo, la Gaceta, publicada en diciembre de 2020, sí habla de dicho requisito, creando discrepancia entre ambos documentos. Bueno, nosotros, las cláusulas que os hemos mostrado en donde se exige al aspirante de residencias médicas que como mínimo haya laborado durante 3 meses en área COVID, y que eso solamente va a estar vigente durante la pandemia, insisto, porque así lo pone, que va a ser durante el 2021, nosotros hemos extraído esos párrafos del documento que está también publicado en la Facultad de Medicina. Por lo tanto, nosotros no somos nadie para, lógicamente, hablar en nombre de ninguna institución, pero yo siempre digo, yo me fiaría del documento que esté emitido por la Facultad de Medicina y de donde nosotros lo hemos extraído se indica ese requisito, esa particularidad.
Se insiste, porque ese dato también es importante, que este requisito de haber laborado durante 3 meses en área COVID va a estar vigente durante el periodo de la pandemia. Luego entiendo que probablemente este requisito se rescinda o se elimine, pero de momento es el requisito que está vigente. No obstante, y esto quiero dejarlo muy, muy claro, para este tipo de informaciones que son particulares de las instituciones y autoridades de cada país, poneos por favor en contacto tanto con el MINSA de Panamá como con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional por las vías de contacto que tengan disponibles en este momento. Solo ellos, y no nosotros, solo ellos os pueden dar la confirmación absoluta de esa información. Nosotros a lo que tenemos acceso es a los documentos que ellos han publicado y hasta lo que nosotros sabemos y por lo que conocemos es lo que os hemos dicho aquí. Lo que sí que está vigente es esa restricción, restricción no, requisito de que los aspirantes a residencias de este año tienen que haber laborado durante al menos 3 meses en área COVID. Así lo han establecido y así lo van a dejar temporalmente mientras haya pandemia. Pero insisto, toda esta información, aunque está escrita en ese documento, por favor, si alguien tiene dudas, si alguien quiere concretar cualquier detalle, siempre deben remitirse tanto al MINSA como a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que solo ellos en última instancia pueden tener las últimas novedades o los últimos cambios, y más en estos momentos tan convulsos con la pandemia, que sabéis que lo mismo publican una legislación hoy, pero dentro de 30 días añaden requisitos adicionales o hay cualquier cambio. Lo estamos viviendo constantemente con las fechas de los exámenes de certificación y de residencias, por lo que estos requisitos también es mejor concretarlos con ellos directamente, tanto con MINSA como con Facultad de Medicina. Bien, otro espectador nos indica que preguntó en la facultad y les informaron que ya no es requisito. Si nos puede aclarar. Bueno, en mí no queda la responsabilidad de aclarar eso. Si usted nos indica que en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional han confirmado que ya no son necesarios los 3 meses laborados en área COVID para acceder a una residencia médica, será así. No obstante, insisto por favor que aunque a usted le hayan confirmado eso, sería conveniente que las personas que tengan duda de ese requisito se pongan en contacto directamente con la Facultad de Medicina y que solamente ellos en última instancia confirmen o no la información que existe en ese reglamento. Nosotros como institución formativa hemos tenido acceso a ese reglamento. Es un decreto ley que se publicó así, con ese requisito. Si ahora se ha quitado o se ha modificado, es una cuestión que habrán decidido recientemente y que solo depende única y exclusivamente de la Universidad Nacional y de la Facultad de Medicina en última instancia y son ellos los que lo deben confirmar. ¿Dónde puedo comprar los manuales? Bien, esta es una pregunta más de tipo comercial sobre lo que podemos ofrecerles. Bueno, nuestros manuales de medicina y cirugía entiendo que es la caja que contiene las 21 separatas por especialidad médica. Esa caja de los 21 manuales la puede adquirir en nuestras oficinas. Ahora mismo le he dejado la dirección, la tiene aquí, las líneas de contacto y simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Yo le aconsejo que lo haga al celular y puede hacerlo llamando por chat y nosotros podemos apartarle un ejemplar y que usted pase a retirarlo y a cancelar el monto cuando guste. Así que para comprar nuestros manuales los tiene disponibles en nuestras oficinas de Ciudad del Saber. Previamente se pone en contacto con nosotros, nosotros le apartamos un ejemplar y usted pasa a retirarlo en el momento en el que bueno, le venga bien para ello, en la dirección que tiene detrás, que es en el edificio Innova 104 en Ciudad del Saber. Bien, veo que ya no hay más preguntas al respecto. No sé si alguien más tendría alguna duda que me queráis hacer antes de que desconectemos o de que cerremos. Si no, bueno, simplemente agradecerles a todos su presencia y sobre todo, que es lo que más me importa, espero que la información que les haya brindado sean de utilidad para todos ustedes y que si alguno de vosotros tiene pensado presentarse al examen de conocimientos generales, es muy importante que se prepare mucho para este examen
y que si podemos ayudarles o brindarles apoyo educativo, formativo o asesoramiento también burocrático. Para todo eso estamos disponibles en nuestras oficinas y en las vías de contacto que aquí les dejo en mi despedida. Así que muchísimas gracias de verdad a todos y a todas por haber asistido al webinar de hoy. E insisto, si realmente, como me están diciendo ahora, les ha sido de utilidad, para mí es lo más importante del objetivo de estas charlas y de estos webinars. Así que muchísimas gracias por su tiempo y bueno, comentarles antes de despedirme que este webinar va a quedar grabado y va a estar disponible en el canal de YouTube de algunas asociaciones y comités científicos de Panamá, como el Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina. En su canal de YouTube, si es que alguno me está viendo también, va a tener disponible, no sé si el día de mañana o pasado mañana, les vamos a hacer llegar la grabación para que puedan acceder a este webinar y volverlo a visualizar si alguno quiere o pasarlo a algún compañero. Insisto, va a estar disponible en el canal de YouTube del Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina y probablemente de algún consejo o asamblea de estudiantes adicional en Panamá. Así que, bueno, sin más preámbulo y viendo que a lo mejor ya no hay más preguntas, insisto, darles las gracias por haberme acompañado en esta tarde de hoy. Así que un saludo para todos y cuídense mucho en estos tiempos, que al final es lo importante, y mucha salud para todos y para todas. Gracias de verdad por asistir y muy buenas tardes.